Hola, sí se logra escuchar. Buenos días con todas y todos. A nombre de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, les damos la bienvenida. Continuamos en el ciclo de conferencias denominado El mundo post-COVID, perspectivas plurales desde el sur. En esta oportunidad presentamos al magíster Jonathan Riveros, quien va a sostener una conferencia en torno a las lecciones que podría dar la ciencia política del siglo XXI de acuerdo al contexto de COVID-19. En ese sentido, le damos la bienvenida nuevamente al profesor y adelante, profesor. Buenos días a todos, jóvenes estudiantes, señores participantes, colegas. Tengo un grato, grata invitación de ustedes, ¿no? Poder aquí, compartir experiencias, reflexiones y sobre todo un tema interesante, ¿no? Como es la influencia que tiene el COVID, ¿no? En la política mundial y sobre la ciencia política. Creo que ustedes habrán escuchado muchos temas, pero sobre el tema directamente sobre la ciencia política, creo que no hemos escuchado nada, o muy poco. Por eso viene mi reflexión en ese tema, ¿no? Eh, Discutido sobre todo la influencia del COVID en la política mundial y sobre todo en la ciencia política. Un tema, digamos, complejo, pero también un tema que nos interesa a nosotros como politólogos, ¿no? Yo voy a dividir esta exposición en tres partes. Una primera parte, digamos, de explicarles el contexto global, ¿no? Sobre el orden mundial en el cual estamos presentes nosotros, cómo, digamos, se crea, cómo entra en crisis, ¿no? Y cómo ahora está siendo desafiado, ¿no? Principalmente por una nueva potencia llamada China. Y la segunda parte también voy a hacer un análisis, digamos, sistémico de la política global y sobre todo cómo llega el Perú también, ¿no? Cómo nos afecta a nosotros como peruanos. Y la tercera parte va a estar más que todo centrada en analizar las repercusiones que tiene esta en la ciencia política. Bueno, voy a pasar primeramente a trabajar, digamos, en base a este esquema, ¿no? Como todos bien sabrán, la política global es producto, digamos, de este nuevo orden mundial westfaliano, ¿no? Creado en Europa en 1648. Es por primera vez donde estas instituciones llamadas estados son reconocidas, digamos, entre pares, ¿no? Sobre todo entre los países europeos, ¿no? Recuerden que entre 1600 y 1648 hubo una famosa conflicto, ¿no? Entre potencias hegemónicas, entre España y Holanda, ¿no? Que involucró a distintos países de Europa. Todo eso al final terminó, digamos, desembocando en una famosa paz de Westfalia, en la cual se organizaron los principios básicos de todos los estados modernos. Antes de Westfalia, ¿no? No había, digamos, reconocimiento global, ¿no? De estas instituciones llamadas estados. En el mundo asiático teníamos las dinastías, en el mundo musulmán, los califatos, y así distintas instituciones políticas, ¿no? Pero es con Europa, con esta famosa paz de Westfalia, que se da, digamos, los principios básicos de los estados, ¿no? Reconocimiento de la soberanía de los estados pueden dirigir, digamos, su política exterior, la diplomacia como instrumento de estos estados, los estados pueden imponer la religión que deseen, ¿no? Entonces, estos principios van a ser, digamos, los pilares fundamentales de lo que llamamos el derecho internacional, ¿no? El reconocimiento de la soberanía de los estados. Esos principios, digamos, que nacen producto de la historia política europea, van a quedar, digamos, inscritos, ¿no? Dentro de la historia del derecho
¿no? Primero que es europeo, pero después pasa con la ONU como derecho internacional, ¿no? Es decir, tenemos historias locales que diseñan lo global, ¿no? Ahí sí, como diría, ¿no? Pues este gran famoso filósofo Walter Mignolo, ¿no? Digamos, esta base de los estados, digamos, en el orden estadocéntrico, sancionados por la Paz de Westfalia, digamos, se prolongan, ¿no? Por lo menos 200 años más, hasta 300 años por lo menos, hasta 1945, en el cual, ¿no? Digamos, termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la creación de un nuevo orden mundial, ¿no? El orden mundial liberal. Muchos habrán escuchado la palabra nuevo orden mundial, siempre se escucha, ¿no? Todos los presidentes americanos, chinos, rusos, europeos, todos hablan de grandes potencias sobre el nuevo orden mundial. Pero nosotros debemos ser claros en eso y decir que es un orden mundial liberal, ¿no? Hay un politólogo americano que lo ha puesto con este nombre, Brand Hall, ¿no? Él es un politólogo americano que pues tiene una interesante investigación sobre ese tema, ¿no? Lo que nace a partir de 1945 es un orden mundial liberal, comandado por los Estados Unidos, ¿no? Y este orden mundial liberal, digamos, es lo que tenemos en este momento, ¿no? Somos parte en este momento. Como todos sabrán, instituciones importantes como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, también la OTAN, por ejemplo, ¿no? El antecesor también de la Organización Mundial de Comercio, todos son productos, digamos, de esta arquitectura global que se crea en 1945. El promotor es Estados Unidos, ¿no? La historia de la política global es también la historia de los imperios. Siempre vinieron en nuestra historia de nosotros, ¿no? Como países, digamos, que pertenecen a la órbita occidental, ¿no? O hemos tenido distintas hegemonías. España ha estado, por ejemplo, entre 1492 y 1648. Entre 1648 y 1688 ha estado Holanda. Entre 1688 y 1942 ha sido Inglaterra. Y del 42 en adelante, ¿no? es Estados Unidos. Ahora está por verse, ¿no? Si esa hegemonía americana, digamos, va a ser sustituida por China. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una sucesión de imperios, digamos, en toda la historia de Occidente, ¿no? Bueno, esta arquitectura creada, ¿no? Por los americanos en la Segunda Guerra Mundial, porque antes de que termine la Segunda Guerra Mundial, un año antes ya se estaban diseñando las instituciones liberales, esas instituciones que iban a comandar, digamos, el futuro, ¿no? De los próximos 80 años. Hoy en día, esta arquitectura institucional creada por los Estados Unidos está siendo cuestionada y rechazada por ellos mismos. Vemos cómo los Estados Unidos entran en conflicto con la Organización Mundial de Comercio, entran en conflicto con la misma ONU, que ellos han sido parte, ¿no? Ellos han sido arquitectos de esas instituciones, ¿no? Sabemos cómo los Estados Unidos y también la OTAN, por ejemplo, ¿no? Que es la alianza militar entre Estados Unidos y varios países de Europa Occidental, también entra en crisis, ¿no? Trump no quiere subvencionar el presupuesto militar. Lo mismo pasa con la Organización Mundial de la Salud, que también es parte, digamos, de esta institución. Siempre parte de la ONU y la ONU parte del orden liberal, también está siendo rechazada, ¿no? Sabemos en todos los frentes cómo los Estados Unidos prácticamente están, digamos, destruyendo su propia arquitectura, ¿no? Y esto está siendo aprovechado por una potencia llamada China. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento, pero vamos a los momentos desde la fundación. En el 45 se crea esta institución, esa arquitectura liberal, ¿no? Y esa arquitectura va a entrar en crisis. Su primera grieta va a ser en 1971, ¿no?
En el 71, digamos, estamos en un periodo de conflictos militares. Estados Unidos organiza invasiones por todo el mundo y Vietnam va a ser, digamos, un gran problema, porque Vietnam, digamos, Estados Unidos estuvo apoyando a los franceses y después entró también en el conflicto con Vietnam, ¿no? Esto le produjo, digamos, más de 15 años de conflicto, el cual debilitó la economía. Y el quiebre de esta, digamos, arquitectura liberal se da con el quiebre del patrón oro-dólar, que hasta 71 uno podía intercambiar sus dólares por onzas de oro. O sea, en los dólares americanos decían, hey, ¿cuánto equivale tal cantidad de dólar, no? Esto pasó. O sea, desde 1971 los Estados Unidos tienen, digamos, una economía ficticia. Se imprime dinero. O sea, no es una economía, digamos, de valor real, sino es más que todo una economía que sigue, digamos, imprimiendo dinero. Y con ese dinero se compran activos, con ese dinero se financian conflictos, con ese dinero se pagan deudas también. O sea, es una espiral, digamos, de hiperinflación, ¿no? Que uno diría, pero profesor, si se imprimen tanto dinero, deberían entrar en crisis. Deberían entrar, pero como, digamos, el dólar es usado como moneda de reserva mundial y activo en el comercio internacional, entonces todos le damos esa confianza ficticia, ¿no? Pero en realidad no tiene valor. Este proceso, digamos, de economía ficticia ha sido aprovechado por los grandes sectores financieros de los Estados Unidos que han aprovechado, digamos, esta emisión sin medida, ¿no? Si ustedes ven pleno conflicto con Irak, por ejemplo, la crisis de 2008 y en este momento con la crisis del coronavirus, los Estados Unidos siguen imprimiendo billones de dólares. Esto hace que también sea una economía, digamos, débil, ¿no? Porque no hay producción real y la producción real está en China. Bueno, así inicia el quiebre, ¿no? En 1971, los Estados Unidos dejan de ser, digamos, dejan de tener una economía real basada en la producción industrial, sino más bien enfocada ya en ese periodo a una producción, digamos, financiera, ¿no? De derivados y economía, digamos, ficticia. Este orden liberal tiene su primer quiebre en ese momento. Un segundo quiebre que va a tener también va a ser la gran crisis de 2008. En el 2008, los Estados Unidos entran también, digamos, por segunda vez en crisis, ¿no? Producto siempre de esta, digamos, financiarización de la economía, ¿no? Que hablábamos ya del 71, se prolonga, ¿no? En los años 80 llega Reagan, que da una impronta, digamos, neoliberal a toda la economía, mucho más. Y desde los años 80 ha sido más acelerado, digamos, ¿no? Este proceso, hasta que llega, digamos, en el 2008 en una crisis. Esta crisis económica de los Estados Unidos va a llevar y va a tener, digamos, serias consecuencias. Otros hablan que el 2008 fue el inicio, digamos, del proceso de multipolaridad en el mundo, ¿no? Países como China, Rusia, India, Brasil comienzan a despegar, ¿no? Se puede decir que también estamos, digamos, en ese proceso, ¿no? Inicial, digamos, de multipolarismo. Y con esta última crisis, digamos que primero era antes de ser digamos, la epidemia ha sido, o digamos, los Estados Unidos han tenido un conflicto comercial con China, que ha mutado en un conflicto tecnológico, financiero y por último en un conflicto biológico también, porque la lucha entre los Estados Unidos y China, digamos, está en todos los niveles. No es solamente lo económico ni lo tecnológico, digamos, es multidimensional este conflicto. Bueno, les pongo este escenario porque la política global, digamos, gira siempre en torno a los grandes imperios. Y Estados Unidos, digamos, que han puesto, digamos, la historia de la política mundial, digamos, ha sido agenciada, ¿no? Establecida por
los intereses americanos. Ahora, ¿cómo nos encontramos frente a digamos, a esta pandemia llamada coronavirus? Podemos decir que en este periodo de coronavirus han habido países que han sabido aprovechar, digamos, otros países todavía no han entendido la gravedad de la situación y bueno, países como el nuestro que todavía están testeando, ¿no? Distintas pruebas de cómo combatir, de cómo atacar, de cómo comportarse frente a esto. Claro que es un evento, digamos, único en la historia de la humanidad. Creo que en toda la historia de los Homo sapiens nunca el planeta se había detenido. Eh, Eso marca muchas reflexiones. Primeramente que estamos en un periodo, hoy día 2020, ¿no? En un periodo en el cual no estamos ni siquiera en un unipolarismo total, como lo fue en 1991, cuando los Estados Unidos triunfaron sobre la Unión Soviética, pero tampoco estamos en una etapa de multipolarismo, ¿no? En el cual hay distintos ejes o distintas potencias mundiales que están compitiendo por la hegemonía mundial. No hay eso, ni uno ni lo otro, sino que estamos en una fase intermedia, en el cual tenemos, digamos, una potencia mundial llamada Estados Unidos que está totalmente débil. A eso algunos politólogos lo han llamado unipolarismo débil. O sea, no puede, digamos, liderar la política mundial, pero tampoco podemos decir que hay, digamos, países hegemónicos que también están rivalizando. O sea, China en este momento todavía no ha consolidado esa hegemonía multipolar. Todavía está en construcción. Estamos en una fase de construcción todavía, de transición. Y en esta fase de transición, claro que no es una fase de transición, digamos, pacífica, se están dando distintos conflictos, ¿no? El conflicto comercial con China, por ejemplo, ¿no? Sobre el pago de los aranceles, de que China subvenciona, digamos, su actividad industrial, que usa el dumping para producir, digamos, en desmedro de los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo pasa con el conflicto tecnológico, ¿no? La tecnología del 5G, por ejemplo, que es súper importante, digamos, para el futuro, porque va ligado, digamos, 5G, conectividad y, digamos, Big Data, toda esta, digamos, nueva revolución, la cuarta revolución industrial, como otros lo llaman, digamos, son los activos para futuras economías mundiales que puedan continuar. O sea, tenemos digamos, estamos en medio de todo eso, ¿no? Y encima también tenemos un conflicto financiero, porque en este momento China está aprovechando, digamos, está usando su moneda, son los yuanes, para comprar petróleo. Y esto marca, digamos, también un problema para los Estados Unidos, porque por mucho tiempo el dólar siempre ha sido, digamos, el activo para el comercio mundial, ¿no? Sobre todo también para el petróleo. Y este periodo, digamos, de pandemia también está abriendo esta grieta, ¿no? Hay un conflicto soterrado entre los Estados Unidos y China sobre el tema financiero, porque China, aparte de ser el primer país que, digamos, que tiene la mayor reservas de oro, porque recuerden que en el siglo XXI los activos verdaderos, digamos, el dinero real está en el oro, ¿no? O sea, no está en el dólar, no está en el euro, no está ni siquiera hasta en las monedas digitales, ¿ah? Porque muchos hablan que el Bitcoin podría reemplazar, ¿no? Pero el Bitcoin, digamos, tiene una historia muy negra. Tampoco podría ser, digamos, un activo de reserva real, ¿no? O sea, lo que tenemos en este momento como activo real es el oro. Hoy día creo que la onza ya está por los $2.000 y otros piensan que puede llegar hasta 3.000 o 5.000. Eso está haciendo China, ¿no? Está acumulando oro por todo el planeta porque ellos tienen la idea de que el yuan sea la moneda del futuro. ¿Y por qué tenemos que confiar en el yuan? Porque el yuan va a estar respaldado por cantidades de oro.
o esa barra de oro, algo que los Estados Unidos no tienen, ¿no? Y no lo tienen desde hace mucho tiempo, ya desde los años 70. Cuando Francia le pidió a los Estados Unidos su barra de oro, no había. Le dieron simplemente un papelito, ¿no? Un documento, nada más, que acreditaba que tenían, pero nunca se pudo inspeccionar. Lo mismo ha pasado con Alemania y tantos otros países. Bueno, en medio de toda esta, digamos, de esta crisis de liderazgo entre los Estados Unidos, China y todo esto en medio de estos conflictos, encontramos otras series, digamos, de perspectivas que están pasando. También hay una crisis de multilateralismo. O sea, hasta, digamos, hasta la gestión de Obama, o hasta la administración de Obama, los Estados Unidos trabajaban multilateralmente, o sea, con sus socios europeos, con sus aliados, ¿no? Pero desde que llegó Trump prácticamente se ha cambiado, o sea, el multilateralismo ha sido dejado y hemos entrado en una especie de individualismo egoísta, ¿no? Entonces eso también ha afectado bastante, digamos, eh, de tener una estrategia común también para luchar contra el coronavirus, sobre todo en sedes y foros como la ONU, donde no hay una posición común entre los países aliados, ¿no? Los europeos, los Estados Unidos, hay divisiones, ¿no? Si ustedes han visto las noticias, han visto cómo Estados Unidos estaba incautando, ¿no? Mascarillas de los franceses, de los italianos, de los alemanes. Lo mismo pasaba con los franceses, lo mismo pasaba con los alemanes. O sea, entre propios aliados han comenzado a tener estos grandes problemas, ¿no? O sea, tenemos una crisis de multilateralismo. No hay, digamos, una estrategia común para luchar, digamos, contra el coronavirus. Ahora, si ustedes han visto las últimas noticias, los Estados Unidos están detrás de la vacuna, ¿no? Claro que con un interés, ¿no? De poder vender esta vacuna, ¿no? Pero por otra parte tenemos a China que se declara que la vacuna va a ser, digamos, un bien común y global para todos los pueblos. ¿Ven? ¿Cómo no hay una sinergia de acuerdos, de países que puedan trabajar en un objetivo común? Eso también crea grandes problemas en la ONU. Y también nos afecta, ¿no? Con la crisis del coronavirus. Pero el coronavirus también, aparte, digamos, de poner o de estar en medio de este conflicto por la hegemonía mundial entre China, los Estados Unidos, la crisis del multilateralismo, también tiene otros efectos. Nos empuja, nos lleva hacia una especie de aislacionismo político, porque las naciones prácticamente se comportan, como ustedes han visto, de manera egoísta. Creen que creen que el coronavirus no tiene fronteras, ¿no? Y piensan que la salud es un tema nacional. Vean la impronta que ha dejado, digamos, Westfalia, ¿no? O sea, creemos que la educación es nacional, la salud es en sentido nacional, el problema climático también tiene una óptica nacional. Todavía, digamos, vivimos en ese mundo de arquitectura estadocéntrica, ¿no? Y eso también favorece, ¿no? A un mayor aislacionismo político. Hoy día los Estados Unidos prácticamente, ya han dicho, ¿no? América First, ¿no? América primero. Entonces, esto marca una tendencia global. Lo que hace Estados Unidos, digamos, tiene efectos mundiales. Hoy ya tenemos, lo mismo ha pasado con Inglaterra, ¿no? Con Gran Bretaña sobre todo, con el famoso proceso de Brexit, ¿no? Que también es una forma de aislacionismo político. Lo mismo ha pasado también con Brasil, con Bolsonaro, ¿no? Que prácticamente ha terminado todas las instituciones regionales, comenzando con UNASUR, por ejemplo. Y lo mismo pasa, ¿no? En distintos países, ¿no? O sea, lo mismo pasa también en la India, en donde los Estados Unidos, ¿no? Esta influencia de aislacionismo político ha creado, ¿no? Tensiones, ¿no? Muchos países están imitando a los Estados Unidos. Hay también un regreso al nacionalismo económico. Y esto también va conectado al aislacionismo político, ¿no? Muchos países creen que pueden producir solamente para ellos, ¿no? O pueden tener una economía cerrada, ¿no? Eh, Todo esto, digamos, nos va a llevar a un gran problema que se llama una recesión económica global.
del cual no vamos a poder salir, por lo menos los próximos 10 años, porque los efectos van a ser mucho más fuertes. Pero esto, digamos, es parte también del proceso histórico que está viviendo los Estados Unidos. No sé si ustedes conocen, pero hay un famoso presidente americano, Alexander Hamilton, que ya había propuesto ya en 1791 que los Estados Unidos, ¿no? Eh, tenían que, digamos, crear un nacionalismo económico, ¿no? Cuando los Estados Unidos están en problemas, ellos vuelven a sus fronteras. Cuando están, digamos, en una posición mucho más ventajosa económicamente, tecnológicamente, comercialmente, salen al mercado mundial. En este momento ellos están de retroceso. Tienen un problema grave que Trump se ha dado cuenta, ¿no? Es la producción industrial, que no favorece mucho, se ha, digamos, terciarizado, ¿no? Se ha externalizado en países, digamos, llamados pobres, ¿no? O subdesarrollados, China, India, sudeste asiático. Los Estados Unidos necesitan, digamos, volver a ese nacionalismo económico, que es parte de la tradición americana, no es nueva. No es que Trump haya inventado, esto viene desde Hamilton, Lincoln, McKinley, Roosevelt, tantos presidentes americanos han seguido esta línea de nacionalismo económico. Y esto, digamos, no ves ni siquiera cuestiones ideológicas, ¿eh? Es por cuestiones lógicas. La economía es como, digamos, un niño, ¿no? Cuando un niño está pequeño, necesita cuidados, ¿no? Alimentación, salud, vivienda. Entonces, los estados asumen el nacionalismo económico. ¿Para qué? Para proteger a sus pequeñas industrias. Pero cuando las economías crecen, ya están jóvenes, ya están grandes, entonces ya pueden ser capaces de ellos mismos salir al mundo, competir, ¿no? Y cuando ya es una economía vieja, como los Estados Unidos en este momento, digamos, ya debilitada, vuelve, digamos, al nacionalismo económico para recuperar fuerza, ¿no? Lo que está haciendo Trump en este momento es dar, digamos, eh, un paso atrás, dos pasos adelante. Lo que quiere es recuperar, digamos, el poder económico industrial de los Estados Unidos, ¿no? De ahí que está en esa estrategia de, digamos, aislacionismo. Siempre se confunde, ¿no? Muchos hablan que los Estados Unidos han sido aislacionistas hasta inicio del siglo XX y después, digamos, se han volcado a esta ola globalizadora, ¿no? Esto es parte de la historia y las dinámicas internas de cómo se comportan los Estados Unidos. Bueno, esa es la parte, digamos, a nivel sistémico, ¿no? Y también tenemos ahí, digamos, en este nivel sistémico, potencias como China y Rusia, ¿no? Que son, digamos, ambos potencias que están rivalizando la hegemonía americana. China en el campo económico, tecnológico, financiero, y Rusia en el campo militar, ¿no? O sea, tienen dos grandes enemigos que hoy día están, digamos, o trabajan en una alianza estratégica, ¿no? Por eso también se habla de que este nivel sistémico está dividido, digamos, en dos bloques. Tenemos un bloque occidental con sus problemas internos, como ustedes ya saben, entre Europa y los Estados Unidos, y el bloque asiático, ¿no? En el cual está China y Rusia, ¿no? O sea, tenemos digamos, esta bipolaridad, ¿no? En tercer lugar está Europa, que todavía no ha consolidado su liderazgo político, ¿no? Tampoco económico. O sea, políticamente ya está dominado por los Estados Unidos, básicamente. Económicamente avasallada por China y militarmente por Rusia, ¿no? O sea, todavía no se ha decidido, digamos, qué rol va a tomar Europa. Europa sigue todavía en un limbo. También parte porque la gran potencia hegemónica que es Alemania no tiene esas aspiraciones, ¿no? Pero de su trauma de las dos guerras mundiales, ¿no? Europa no ha asumido un liderazgo, digamos, mundial, ¿no? Y sumado a esto tenemos potencias emergentes como China, digamos, como India, Brasil, Sudáfrica, ¿no? Que todavía estén, digamos, en un segundo orden con sus problemas internos, ¿no? Entonces,
las dos potencias que pueden luchar, digamos, con los Estados Unidos son Rusia y China. Ahora, a nivel estatal, en muchos de los países, digamos, a partir de 1971 y en los 80, por ejemplo, llega, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se aplica, digamos, estas políticas neoliberales, ¿no? Digamos que van en contra del estado del bienestar, del keynesianismo. Comienza una reducción paulatina a los estados. Desde 1971, ¿no? Cuando los Estados Unidos entran en esta debilidad, digamos, esta crisis económica financiera, eh, el Estado se reinventa, ¿no? Digamos, las élites económicas reinventan y reducen el Estado a su mínima expresión. Eso fue llamado, digamos, Estado neoliberal. Que casualmente el primer laboratorio fue Chile, con el famoso golpe militar contra el entonces presidente Allende, ¿no? Chile fue un laboratorio. Y ahora quiero entrar al tema de los laboratorios, ¿no? Porque a nivel estatal hay estados que son laboratorios, ¿no? En el cual se hacen las pruebas, ¿no? Por ejemplo, en el campo económico, ¿no? Chile fue, digamos, un laboratorio para toda América Latina y para el mundo sobre el tema del neoliberalismo, ¿no? Que hoy día los chilenos están luchando, ¿no? Por cambiar esa situación. Lo mismo ha sido también, los países subdesarrollados han sido laboratorio para armas biológicas, hasta para enfermedades, ¿no? El sífilis, por ejemplo, fue testeado, ¿no? En Guatemala, en Centroamérica. Eh, Siempre los países subdesarrollados han sido, digamos, laboratorios, ¿no? Hace poco los franceses querían testear, digamos, las vacunas en África, ¿no? Siempre ha sido parte de eso, ¿no? Hasta la píldora anticonceptiva fue ensayada en países como México, Puerto Rico. Eh, Laboratorio de control de población, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya saben que lo fue Perú, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Fujimori, Brasil, Vietnam, Nigeria, y tantos otros países que han sido, digamos, laboratorios, ¿no? Ya, cuando ya vamos al tema médico, digamos, en este sentido, ¿no? Eh, Hay estados, digamos, en este nivel de análisis, hay estados que ni siquiera pueden ser catalogados como estados, o sea, pequeñas islas en el Caribe, por ejemplo, o sea, jurídicamente, legalmente tienen, entre comillas, principios de soberanía, derechos y respeto por su igualdad, ¿no? Frente a otros, legalmente, pero en el plano fáctico de organismo político, no. Hay países que, como Estados Unidos, ni siquiera pueden ser catalogados como estados, sino imperios. Recomiendo una lectura interesante de Joseph Colomel, tiene una lectura sobre imperio y Estado, un debate en la ciencia política, ¿no? Y cómo la categoría de imperio, digamos, es una categoría real que existe en el mundo, ¿no? Y por el cual no se discute mucho. O sea, no es lo mismo tener un país como Perú o como los Estados Unidos, que pues tienen 7 u 8 flotas militares en el planeta y pueden controlar cualquier país del mundo, ¿no? O sea, no tiene la misma capacidad ni la misma economía, ¿no? Hoy ya creo que la economía americana está entre 24 a 25 billones de dólares, ¿no? Hoy día la economía peruana creo que no pasa ni medio billón, estamos en 300.000 dólares, para que vean el poder que tienen estos estados, ¿no? Tanto en el campo económico, político, tecnológico, ya ni se diga, ¿no? Eh, Esto marca una gran diferencia, ¿no? O sea, a nivel de los estados, digamos, desde los años 70 en el mundo, y no solamente hablo del mundo desarrollado, sino del mundo periférico, excolonial, subdesarrollado, pobre, como se puede decir, todos han pasado y estamos en este proceso de neoliberalismo. Esto ha también, digamos, debilitado bastante la respuesta de los estados con el coronavirus. Porque si tenemos un estado en el cual no puede, digamos, participar de la economía, ¿no? Deja todo, digamos, a la mano del libre mercado, a la mano invisible, pues tenemos los problemas que estamos encontrando, ¿no? Sobre, sobre precios, por ejemplo, el oxígeno, la medicina, las mascarillas,
O sea, un Estado que no puede producir nada prácticamente está condenado, digamos, a ser, digamos, sometido, ¿no? Empobrecido y dominado, ¿no? Como el nuestro. Y eso también parte, digamos, de un aparato ideológico de creer que el Estado debe ser, digamos, debe tener las mínimas funciones, ¿no? Como es una especie de Estado generado, no es solamente justicia, eh, administración y nada más, prácticamente, ¿no? O sea, una especie de mesa de paz, algo así. Entonces no tiene, digamos, esa visión activa de la economía, del desarrollo, de la planificación, prácticamente, ¿no? Este discurso ideológico se implanta en toda América Latina desde los años 70, eh, sobre todo en los países pobres como el nuestro, ¿no? Que bueno, nosotros no podemos pensar, no podemos crear una especie, un propio programa económico, no podemos crear un propio programa de desarrollo, ¿no? Siempre los programas de desarrollo, los programas, digamos, los programas económicos, todo viene del norte global, ¿no? Evidentemente que ellos los usan para dominar, ¿no? No lo hacen para liberar los pueblos o buscar su progreso, ¿no? Y esto, lo peor que pasó en Perú, creo que es uno de los pocos países en el mundo que tiene, digamos, en su constitución escrito, ¿no? La doctrina neoliberal. O sea, el Estado no puede intervenir en la economía. Por eso hoy día nos preguntamos, ¿no? Si el Estado puede intervenir o no en un periodo de pandemia. O sea, todavía estamos con esa pregunta, ¿no? Cuando otros países lo hacen, ¿no? Constantemente, sobre todo en estos periodos de conflictos, estos periodos de crisis global, lo están haciendo. O sea, hay una mayor participación del Estado. Contrariamente a lo que pasa en el Perú, ¿no? Por esta, digamos, visión, esta impronta económica, política, social del neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo no solamente es un paquete económico, también es un paquete político, ¿no? Digamos, de la reducción de las funciones del Estado, sobre todo en el tema del bienestar, ¿no? O sea, cero bienestar prácticamente, o sea, lo mínimo que en Perú tenemos, ¿no? Apenas tenemos programas asistencialistas, pero no tenemos programas de desarrollo, vean la calidad de los hospitales, la calidad de la educación, sobre todo el tema público, ¿no? Que está prácticamente abandonado, ¿no? Y recién en una crisis como esta nos podemos a pensar, ¿no? Sobre el papel de la participación del Estado, ¿no? En la economía, que debería ser importante en estos momentos, pero todavía vivimos en este bucle ideológico, ¿no? Bueno, el neoliberalismo es comandado básicamente en un Estado por ministerios de Economía, los bancos centrales de reserva, los grupos económicos, ¿no? Ellos son los, digamos, impulsores de toda esta agenda neoliberal que pues prácticamente somete al Estado, ¿no? A través de estos mecanismos que se llaman puertas giratorias, en el cual grandes ejecutivos de empresas entran al Estado y prácticamente dominan la agenda económica y política, ¿no? Bueno, tenemos este gran problema nosotros en este momento, ¿no? Todavía estamos viviendo estos rezagos del neoliberalismo, es más, todavía ni siquiera tenemos la conciencia crítica de que si queremos salir de esto, no, o sea, no hemos llegado al nivel de Chile. Chile ya tiene ya más de casi más de 40 años de neoliberalismo y ya han entendido sus límites, pero el Perú todavía no ha conseguido eso. No estamos todavía en ese nivel de cuestionado todavía, ¿no? Bueno, en la parte de nivel estatal tenemos esto, ¿no? La reducción del Estado, el neoliberalismo, y otra cosa más que también tenemos a nivel estatal es, digamos, la economía primaria exportadora, ¿no? Que también va ligada al neoliberalismo porque básicamente el neoliberalismo nos ha dicho, ¿no? Que podemos producir materias primas y dedicarnos a eso, ¿no? Es una vieja teoría liberal, después es, digamos, transmutada acá al neoliberalismo, ¿no? En el cual nos dicen que pues hay que sentirnos orgullosos porque somos el primer producto de paltas, espárragos y así, ¿no? Entonces también nos condenan, digamos, en este esquema de producción, digamos, primaria exportadora, ¿no? Y sobre todo lo vemos como algo tan normal, tan natural, que básicamente no cuestiona, digamos, el sector productivo, o digamos,
el sector industrial, ¿no? O sea, no cuestionan para nada, ¿no? Eso es a nivel estatal. Y por último tenemos el nivel de corrupción, ¿no? Que básicamente en estados como el nuestro, ¿no? Donde hay poca presencia del Estado, eh, con élites económicas que la dominan y con una reducción del mismo, prácticamente están sometidas a la corrupción, ¿no? Eso también es un gran problema ya interno de nosotros que no hemos sabido desarrollar y que nos afecta sobre todo en una etapa de coronavirus, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la producción, o sea, recién estamos pensando y dándonos cuenta que podemos producir, ¿no? Respiradores, mascarillas, tantas indumentarias, ¿no? Y digamos, la participación activa del Estado en la economía, ¿no? En la planificación de cómo, digamos, podemos salir de esto, ¿no? Se ha hecho, digamos, avances, no se puede decir que no. Se aprobó, digamos, un presupuesto de más o menos, me parece que son 25.000 millones de soles, ¿no? Casi un 12% del PIB peruano para activar la economía, pero como que está tomando, digamos, se está favoreciendo solamente a sectores económicos altos, ¿no? No toda la población peruana está, digamos, es parte de este paquete de activación económica, ¿no? Y por último, el último factor que tenemos es la informalidad de la economía peruana, ¿no? Somos casi entre un 70 y 80% que la economía peruana es informal. Y eso también nos trae grandes problemas, porque como tenemos, digamos, no somos una economía que funcione en los parámetros legales, digamos, pues hay un comercio que está o que funciona fuera de los cánones legales, y eso también ha traído, ¿no? En todos los niveles, a la informalidad, a nivel laboral, a nivel estatal, empresarial, ha llevado también al contagio, ¿no? No vamos a poder, se puede negar ese nivel que la informalidad también incide, ¿no? En este tema. Y bueno, por último, tenemos también a nivel institucional, ¿no? Cómo se ha comportado, digamos, sobre todo en el caso peruano, ¿no? ¿Qué ha pasado con el caso peruano, ¿no? Porque, digamos, los peruanos hemos aceptado, digamos, eh, las políticas que ha dictado el Estado, ¿no? Frente al combate contra el coronavirus. En la literatura politológica se habla bastante de que la identidad de los partidos políticos con los sectores sociales inciden bastante sobre el comportamiento, digamos, de la población en general, ¿no? Hoy día Vizcarra ha entrado, digamos, el gobierno con, claro, un paquete de políticas populistas que pues le favoreció, digamos, cuando estaba luchando contra el Congreso, que era antipopular por sus propios problemas internos, ¿no? Esta figura, digamos, de gobierno de apoyo popular le ha servido bastante, digamos, a Vizcarra para poder aplicar las medidas económicas muy duras, sobre todo para los sectores populares del Perú, ¿no? Claro, eh, hay una gran parte de la población, casi un 80%, creo que la respalda, ¿no? Y eso también debido a que, pues, este gran, digamos, electorado, digamos, de corte popular, que antes estuvo digamos, en las bases de Ollanta-Humala, estuvo también digamos, en base de la izquierda peruana, ¿no? Eh, Ahora ha pasado también, digamos, a las bases de apoyo popular que tiene el presidente Vizcarra, ¿no? Eso le ha permitido, digamos, costear bien, digamos, esta crisis. No ha habido muchos levantamientos, no se ha cuestionado, digamos, no ha habido cuestionamiento social entre esas políticas públicas. Eh, Distinto el caso de otros países, ¿no? Por ejemplo, Brasil tiene un gran problema, ¿no? O sea, el presidente está, digamos, con una línea, digamos, de negacionismo, escepticismo, y tiene digamos, las bases sociales, ¿no? Que totalmente están en contra, ¿no? Hay una tensión grave en ese país. O México, ¿no? México, por ejemplo, es un presidente populista también, digamos que tiene apoyo de los sectores, digamos, populares. Eso le ha permitido mejor capear, digamos, eh, la crisis del coronavirus, ¿no? Eso va a depender, digamos,
a las bases, digamos, identitarias de los partidos políticos. Claro que Vizcarra no tiene un partido político definido, pero sí tiene un electorado de corte populista que ve con buen agrado, digamos, las políticas que ha implementado. También presionado por el Parlamento, que ahora es más populista que el mismo Vizcarra, ¿no? Entonces estamos en una lucha institucional populista entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Funcionaba muy bien la estrategia de Vizcarra cuando era el único actor populista, ¿no? Hoy ya tenemos el Congreso, que es mucho más todavía. Claro que ambos están haciendo sus cálculos electorales para las próximas elecciones, ¿no? Y en esa lógica, digamos, o sea, no es que sea una lógica planificada como Estado, digamos, para combatir el coronavirus. No, acá estamos viendo, digamos, una lucha institucional, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo por, o sea, o presentarse mejor quién es digamos, la institución más popular, ¿no? Siempre con miras de las próximas elecciones. No podemos olvidar esto que en cualquier democracia en el mundo occidental, o sea, vivimos, digamos, al son de las elecciones. Las elecciones son las que ponen, digamos, marcan la dirección, ¿no? De los gobiernos, de las políticas nacionales, etcétera, etcétera. Y por último, también tenemos a nivel institucional, ¿no? O sea, en el Perú no se ha visto, digamos, una tensión fuerte entre el gobierno y las regiones. En este nivel, digamos, de análisis, como somos un Estado unitario y un Estado unitario básicamente centralista, ¿no? Que legalmente somos descentralizados, pero las funciones, las atribuciones del Ejecutivo son fuertes, ¿no? Bueno, no ha habido grandes conflictos, digamos, entre las regiones, digamos, siempre ha sido comandado por el Ejecutivo, por el gobierno central, en este caso porque Lima, digamos, tiene un peso económico muy fuerte, ¿no? Pero si fuese el caso brasileño, en el cual Sao Paulo, o por ejemplo Río de Janeiro, ¿no? Son estados fuertes económicamente, pueden contradecir y enfrentarse directamente al gobierno central federal. No pasa en eso en el Perú. ¿No? En el Perú todavía el centralismo es fuerte y eso le ha permitido también a Vizcarra poder, digamos, tener un control de las regiones, ¿no? Y por último está la construcción del estado de bienestar, ¿no? A nivel institucional. Eh, acá, digamos, en este tema de la construcción del estado de bienestar en el Perú, bueno, ha sido muy escaso o prácticamente nulo, ¿no? O sea, no ha sido parte del Estado, parte, digamos, de una planificación económica o de una toma de conciencia de las élites, no, esto ha sido producto simplemente de luchas sociales, ¿no? En el cual hubieron partidos en la, digamos, anteriores, ¿no? Como el partido de Ollantumala, que implementó una agenda social muy amplia, ¿no? Pero eso ha sido parte, digamos, de una lucha política, ¿no? Entre los sectores populares y las élites económicas. Estamos en ese proceso, ¿no? Todavía no hemos construido un proceso, digamos, de estado de bienestar, estamos muy lejos de eso, muy lejos. Eh, en países como en Europa, por ejemplo, muchos han tenido ese desempleo y han podido capear, pues, puedes capear hasta un año, 2 años, 3 años, con un seguro de desempleo, ¿no? En Italia sé que es un año, en Francia hasta casi 2 años pueden llegar, bueno, en España menos, casi 6 meses creo que se ha reducido. Pero estos países tienen, digamos, un seguro de desempleo, tienen, digamos, acceso a la vivienda, ¿no? Tienen subvenciones, sobre todo para las primeras parejas. El nivel de salud, por ejemplo, es prácticamente gratuito y universal para todos. Eh, la educación, ni que hablar, pues, a nivel de posgrado, ¿no? Bueno, acá en el Perú solamente hasta los pregrados son universales, ¿no? Gratuitos, ¿no? Con sus restricciones, ¿no? Todos pueden ingresar. Pero digamos, el posgrado ya es, digamos, privatizado, ¿no? Básicamente. En otros países donde existe el estado de bienestar no existe eso. Entonces nosotros estamos muy lejos de eso. Y sería importante porque un país que no tiene estado de bienestar es bien difícil afrontar una pandemia. Ojo que la Organización Mundial de Comercio ya ha dicho que esta es la primera de una serie de pandemias que van a venir. O sea,
tenemos que ahora, digamos, comenzar a pensar pues, estos escenarios nuevos, porque si no vamos a tener grandes problemas. Taiwán, Corea del Sur han tenido, digamos, ya experiencias anteriores con el SARS, con SARS-1 y han podido, digamos, capear mejor, ¿no? La situación del coronavirus. Pero nosotros, digamos, es la primera vez que tenemos una pandemia de esta magnitud y tenemos que preparar. Bueno, he tratado de hacer un análisis, ¿no? A nivel sistémico, estatal e institucional, ¿no? Todo esto para qué? Para dar algunas reflexiones sobre básicamente todo lo que nos enseña el coronavirus en la ciencia política. Esta es la segunda parte de mi exposición, es sobre la ciencia política, la teoría política y la gobernabilidad. O sea, ¿qué cosas nos podemos dar cuenta en medio de todo esto? La primera cosa, hay una crisis de liberalismo político. O sea, como teoría política, pone en cuestión, digamos, los paradigmas de la evolución del Estado, la protección de las libertades individuales. En un estado, digamos, en una situación de pandemia global, o sea, el modelo de sociedad liberal, de Estado liberal, de economía liberal, digamos, entra en cuestión. O sea, acá habría que haber pensado toda la teoría política liberal en cuestiones de pandemias. Hoy día se habla del rol activo del Estado. O sea, no podemos pensar todavía en la evolución del Estado. Tampoco podemos pensar, digamos, en la protección de las libertades individuales, ¿no? En un periodo de pandemia es bien difícil, sobre todo esta idea está bien arraigada en Occidente sobre las libertades individuales, las libertades civiles y políticas, pero en un periodo de pandemia claramente no pueden ser, digamos, no pueden funcionar como un periodo de democracia, ¿no? Eso también pone en cuestión la teoría política liberal. Dos, encontramos también un fracaso del modelo neoliberal económico. O sea, en el modelo económico también hay un gran fracaso frente a las pandemias. Nos hemos dado cuenta que no podemos actuar solamente de una forma pasiva o de una forma, digamos, de participación mínima del Estado. O sea, en un periodo de pandemia el Estado tiene que activar todos sus mecanismos para poder contrarrestar, dando y creando planes de estímulo económico, financiero, crediticio. Imagínense, bueno, en el Perú todavía no tenemos un sistema de crédito a las pequeñas empresas, ¿no? Todavía ni siquiera tenemos que crear una ley de usura, me parece, ¿eh? Porque en varios países del mundo sí tienen una ley anti-usura. En el Perú, pues, puedes tener un banco que puede sacar intereses hasta el 50%, 60%, y eso no existe en un país, digamos, civilizado, digamos, en un país entre comillas desarrollado, ¿no? Los niveles de usura en el Perú son estrepitosos. Bueno, somos creo el segundo más, o el tercero más, digamos, más alto en el mundo, ¿no? Sobre los cobros, los intereses, ¿no? Bueno, nadie pone límite a los bancos en el Perú. O sea, deberíamos tener digamos, un Estado que pueda garantizar el crédito a los pequeños empresarios, las medianas empresas, con créditos competitivos. La historia europea es bien interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial fue el Estado el promotor, digamos, de salvar empresas. Por ejemplo, en Europa, en el caso italiano, que lo conozco muy bien, fue el mismo Estado que salvó a las empresas, creó crédito y después las puso en un nivel mundial, ¿no? Hubo una participación activa del Estado. Bueno, en el Perú no tenemos todavía eso, sino piensen más, ¿por qué hay tantos, digamos, hay grandes extensiones de áreas, de tierras para producir, ¿no? La agricultura, por ejemplo, sobre todo en la costa, también en la sierra, ¿no? Pero no tienen crédito, no tienen transporte, no tienen medios o mercados, ¿no? Para su comercialización. O sea, es prácticamente un abandono total. Ya ni se habla de la selva, ¿no? Que también, bueno, vive de otras actividades ilegales, ¿no? Para no decir, pero es un abandono total, ¿no? Eso es producto, ¿no? Digamos, de una mentalidad, un paquete ideológico, ¿no? Que domina todavía el Estado peruano, ¿no? O sea, hay un fracaso total del neoliberalismo, ya ni se diga en la salud. Cuando entramos en periodo de pandemia, o sea, acá hay una lógica nacionalista, y cada estado trata de apropiarse mascarillas, trata de apropiarse respiradores mecánicos, ni qué hablar de la medicina, por ejemplo, ¿no? O sea, gran parte de la medicina peruana funciona con insumos de la India, y la India lo restringió en periodos de la pandemia, o sea,
no hay medicina que se produzca en el Perú, es lo mínimo. Los insumos vienen de fuera, de China y la India sobre todo. Eso también nos enseña que el neoliberalismo no nos ayuda mucho en un periodo de pandemia. También va a producir otro gran problema de gobernabilidad, sobre todo en los temas, bueno, gobiernos populistas de derecha, ¿no? Ustedes han escuchado muchos mandatarios, ¿no? Populistas con discursos escépticos, negacionistas, Bolsonaro que decía que era una gripecina, Trump que era un virus chino, Johnson que buscaba la estrategia de inmunización colectiva, pero fallaron todo eso, ¿no? O sea, también, o sea, el coronavirus se va a llevar a muchos gobiernos populistas de derecha, o sea, sin duda, ¿no? Sobre todo los que niegan, ¿no? Y también podría ser también en el caso de los gobiernos populistas de izquierda, ¿no? Porque también López Obrador se comportó así muy tibio al inicio, ¿no? Con un discurso escéptico más que negacionista. Y ahora pues prácticamente está creciendo, digamos, el tema del coronavirus en México, ¿no? O sea, los gobiernos populistas también pueden sufrir, digamos, un gran embate con el coronavirus. También tenemos otro problema. El coronavirus también puede llevar a los sistemas democráticos precarios como el nuestro, por ejemplo, a una vía autoritaria, sobre todo con la aplicación de los estados de excepción, ¿no? Ya hay casos como lo está haciendo Bolsonaro, como está haciendo Modri en la India, Orbán en Europa Oriental, ¿no? Entonces, sí, un sistema democrático precario como el nuestro puede llevar a esta vía autoritaria, ¿no? Por ahí hay Bolivia, por ejemplo, está dentro de en ese rango, digamos, ¿no? A una vía autoritaria, o sea, hay esa posibilidad. Y por último tenemos el tema de la inestabilidad política. El coronavirus también puede llevar a un problema de inestabilidad política en estados donde hay conflictos ya étnicos, religiosos, económicos, por ejemplo, Chile. Chile está, o sea, si no fuese por el coronavirus, en este momento no sé qué hubiese pasado con Piñera, pero tiene un grave problema, ¿no? En este caso. Ahora, respecto a la ciencia política y al Estado, ¿no? Acá hay que darnos cuenta grandes enseñanzas que nos enseña el coronavirus. Por una parte tenemos el fortalecimiento del estado de bienestar. O sea, el coronavirus nos dice que es importante tener un welfare state, un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a fortalecer y unificar el sistema de salud, ya no como un tema, digamos, de políticas públicas, sino como un tema de seguridad nacional. Porque si sufrimos, digamos, una pandemia, digamos, con los niveles de contagio y muerte que tienen los Estados Unidos, sería catastrófico. O sea, esto ya no es un problema médico, es de seguridad nacional. Y ahí se tiene que actuar, digamos, en otro nivel. O sea, necesitamos esto. Una forma integral de salud, ¿no? Una mayor infraestructura médica. La infraestructura médica en el Perú es escasa. Laboratorios médicos e investigación biológica. Inglaterra ha estado muy adelantado con la vacuna porque pues ellos tienen laboratorio de investigación biológica muy, muy importantes en el mundo, con mucho dinero y presupuesto para investigación. Se les ha permitido ya tener, digamos, una pre-vacuna, ¿no? Cuando llegó, digamos, el coronavirus, porque ya vienen estudiando el SARS, el MERS y estos virus, ¿no? Pero eso les da una infraestructura, ¿no? En el Perú tenemos, digamos, un gran potencial con toda la Amazonía, pero no tenemos grandes laboratorios médicos a nivel global, ¿no? Que podríamos ser, digamos, una especie de hospital mundial, ¿no? Podríamos investigar. Ya, nos, este coronavirus nos pone esta cuestión, ¿no? De que tenemos que crear laboratorios médicos, investigación, infraestructura. Eh, no solamente es una cuestión de construir hospitales, ¿ah? Varios países desarrollados, por ejemplo, como Francia, Alemania o Italia, por ejemplo, tienen, digamos, un hospital de investigación oftalmológico, digamos, cardiovascular, o sea, tienen hospitales y centros médicos de investigación para cada órgano del cuerpo. Es el nivel que llegan, ¿no? Aparte de la infraestructura de los hospitales, ¿no? Que en cada distrito me parece hay un hospital, para que vean cómo, digamos, es la infraestructura médica, ¿no? Esto ha permitido a Europa capear más rápido, digamos, el coronavirus frente a los Estados Unidos, en el cual no hay un sistema, digamos, de welfare state muy limitado. Todo depende a, digamos, depende a un sector privado que pues muchas veces no cubre todas las necesidades médicas.
Eso se ha visto. Se necesita también, dentro de esta lógica de fortalecimiento del Estado, aparte del tema de salud, tenemos el tema del sistema educativo virtual, que se podría implementar, ¿no? Necesitamos mucho más, digamos, infraestructura para esto, y esto también implica conectividad, implica líneas de comunicación 4G, 5G, o sea, vean el caso puneño, ¿no? En Puno, por ejemplo, creo que hay gente que no tiene ni siquiera internet, no hay ni siquiera señal de radio, vean cómo las infraestructuras de comunicación son mínimas, acá en Apurímac también lo mismo, y grandes partes, digamos, de las regiones, ¿no? No tienen infraestructura para la conexión, ¿no? O es mínima, o es escasa, o es cara. Bueno, también tenemos el sistema, digamos, de conectividad más caro de Internet en América Latina, o sea, eso tampoco no ayuda. Y ahí tiene que entrar también el Estado, porque si no hay conectividad, no puede funcionar un gobierno, digamos, digital o un sistema educativo virtual, ¿no? Y sobre todo investigación científica, ¿no? O sea, somos unos países que damos muy poco con la investigación científica. Es simplemente algo anecdótico, pero no tiene una gran importancia. Y el tema del coronavirus nos lleva, urge, nos obliga a investigar. No vamos a poder sobrevivir a otra, digamos, pandemia si no tenemos estos niveles de, digamos, de welfare state que se necesita urgentemente crear, ¿no? Y por último tenemos otras implicaciones de la ciencia política y las relaciones internacionales. O sea, ¿a dónde nos va a llevar el coronavirus? Bueno, yo veo ya dos panoramas bien definidos. Eh, si continuamos con este proceso, digamos, eh, de nacionalismo económico, ¿no? Que lo plantea Trump y que puede, digamos, corroborarse después de las elecciones que va a haber en noviembre en los Estados Unidos, vamos a entrar a un mundo ya de regreso al nacionalismo, ¿no? Porque básicamente esto va a crear una fuerte oleada de nacionalismo económico, con regionalismo económico también, o sea, no hay una globalización económica, lo mucho, o es un desarrollo nacional económico o regional, tipo lo que está haciendo Estados Unidos con Canadá y México, no más. No hay una globalización económica. Se está volviendo esta lógica de nacionalismo, regionalismo económico, tanto político también, evidentemente. Vean cómo ha pasado con el caso de UNASUR. O sea, hemos vuelto a esta lógica de desintegración política. ¿Va a aumentar la desglobalización? Claro que sí. Eso es también es muy probable que suceda con una recesión económica. Eh, Esto va a llevar también a una crisis de las instituciones liberales, la OMC, la ONU, van a entrar en crisis también. Todas estas organizaciones liberales que los Estados Unidos construyeron en el año 45 también van a entrar en crisis. Y por último, todo esto va a llevar, digamos, a un periodo muy, muy sombrío para la humanidad. Porque si volvemos a este periodo es como si estuviésemos volviendo al periodo entre guerras, ¿no? Entre 1920 y 1939, ¿no? Un periodo de nacionalismo económico, crisis económica, conflictos, tensiones, y pues, al final desembocó en una guerra mundial, ¿no? Eso, digamos, es un panorama sombrío que nos puede esperar. Y la otra opción que puede, digamos, también cambiar sería también el papel, digamos, de una nueva globalización económica dirigida bajo el liderazgo chino, la famosa Road Belt, ¿no? Esta nueva ruta de la seda que conecta todo el planeta, porque también hay una ruta de la seda acá en América Latina. Sale del puerto de Santos y llega hasta Piura, me parece. También, o sea, podríamos entrar en un nuevo proceso, digamos, de globalización económica bajo el liderazgo chino, que podría ayudar a reforzar el multilateralismo. O sea, China es bien práctica, trabaja con las instituciones liberales que ha creado los Estados Unidos, ¿no? Y trata de reforzar, digamos, el papel de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, usa la diplomacia, o sea, trabaja con las instituciones liberales, pero al mismo tiempo también crea sus propias instituciones paralelas, como es el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, ¿no? Que también trabaja paralelamente, digamos, es una especie de Fondo Monetario, Banco Mundial asiático.
China es muy práctica en eso, ¿no? Y todo eso nos podría llegar, digamos, a un nuevo orden mundial chino, que ya en China se está, digamos, ya tienen esta concepción del Tianxia, ¿no? Es un concepto que ellos han creado, un nuevo orden mundial chino, en el cual China va a ser, digamos, un país, no como el imperialismo, digamos, clásico occidental, sino es un imperialismo más económico. Eh, China, básicamente, en toda su historia, digamos, siempre ha tenido esta concepción, ¿no? De que el comercio es, digamos, lo vital para ellos y no están muy enfocados en crear invasiones o negociar con democracias o con dictaduras, sino ellos negocian con todos, no distinguen en eso, básicamente les importa básicamente su propio bienestar económico, ¿no? Y tiene otra forma distinta de, digamos, de imperialismo, ¿no? Nada tiene que ver con el mundo occidental, la historia china es otra. Estaríamos, digamos, a puerta de este nuevo orden mundial chino, y Estados Unidos básicamente se está haciendo una especie de autogol, ¿no? Se está retirando en este momento, vean nomás cómo ha actuado China, la diplomacia y la mascarilla, ¿no? En todos los países aliados, entre comillas, pues ha actuado directamente, ¿no? Vean Venezuela, hasta en Europa mismo, ¿no? En Italia y tantos otros países del mundo que ha tenido un papel protagónico, ¿no? Distinto es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Que básicamente se está replegando y da esta nueva cabida que China puede hacer, digamos, una nueva potencia hegemónica, ¿no? Claro que va a tener otros tintes, no va a ser lo mismo en todos los últimos 500 años de la historia occidental. Va a tener algunos rasgos, digamos, parecidos, porque tampoco China es, digamos, una potencia asiática totalmente, sino es una potencia, digamos, occidentalizada, porque comparte muchas de las lógicas de Occidente y reproduce algunas de esas lógicas de Occidente, ¿no? O sea, no es totalmente ni asiática ni totalmente occidental, sino es un mix, ¿no? Entonces vamos digamos, a ese nuevo escenario y la ciencia política pues tiene que discutir el tema de la teoría política, el tema de la gobernabilidad, el tema del Estado y el tema de las relaciones internacionales. Creo que esto es, digamos, a grandes rasgos, son algunas reflexiones humildes que hago, ¿no? De la ciencia política. Bueno, voy a estar abierto a sus preguntas, a sus inquietudes. Eh, Creo que Yurema está, creo, me va a pasar, creo, las preguntas. Yo voy a estar al tanto. Y bueno, le dejo la palabra a Yurema. Gracias. Bien, bien, agradecemos la participación del magíster Jonathan Riveros. Bien, al mismo tiempo mencionar que estamos efectuando la transmisión por Facebook, por favor, quienes tuviesen la pregunta a nivel de comentarios, nosotros vamos a estar muy atentos. Asimismo, quienes están dentro de la plataforma Zoom, los interesados, por favor, aplicar, alzar la mano, que se les va a dar el espacio para que puedan realizar la pregunta de manera directa al magíster Jonathan Riveros. Profesor Jonathan, le ayudo leyendo las preguntas. Dicen, ¿cuáles serían las lecciones específicas para la ciencia política en este contexto actual? Específicamente se refieren cuáles serían las lecciones para la ciencia política del sur del país, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos aprender como disciplina en torno a esta pandemia? Bueno, hay grandes aspectos, ¿no? La primera es, digamos, el reforzamiento del papel del Estado. O sea, el Estado ha sido básicamente el gran abandonado, ¿no? En los últimos 20 años en el Perú, casi 30 años ya, va a tener que tener un nuevo protagonismo el Estado. Como les decía, tiene que tener una fase, digamos, de welfare state, de estado de bienestar, ¿no? Porque creo que es la única forma de poder combatir, digamos,
a un problema como el que estamos enfrentando nosotros, y también el papel del rol del Estado, el fortalecimiento del rol del Estado, que en teoría política se conoce como building state o construcción del Estado. O sea, hay dos cosas distintas, ¿ah? Una es el welfare state, que es el estado de bienestar, y otra es el building state, de la construcción del Estado. O sea, ¿qué ha pasado en el Perú? Que se ha abandonado por mucho tiempo, digamos, el papel del Estado como promotor de la recuperación de la actividad económica, ¿no? Necesitamos una diversificación productiva y económica. El coronavirus nos lleva a esto, ¿no? No podemos continuar siendo países productores de materias primas, sino que también tenemos que prepararnos para futuras pandemias. Hay casos exitosos en el mundo, ¿ah? No sé si ustedes conocen, pero en otros países del mundo tienen pues, un ministerio de emergencias que actúa, digamos, en cualquier zona del país, lo que nosotros conocemos como INDECI, ¿no? Pero otros tienen un ministerio, ¿no? Que tienen sedes en todo el país, ¿no? Estos ministerios de emergencia tienen reservas estratégicas, por ejemplo, el caso de finlandés es interesante, porque ellos, desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1940 más o menos, tienen una especie de ministerio de reservas estratégicas, ¿no? Donde estas se encargan de distribuir, no sé, no solamente mascarillas, sino alimentos, suministros médicos, suministros alimentarios, suministros energéticos, ¿no? En periodos de crisis. Por ejemplo, en un periodo de la pandemia ha sido interesante porque en Finlandia, después después de 60, 70 años, han usado sus reservas estratégicas para brindar a la población, ¿no? Y eso pasa por un tema de planificación. O sea, esto que nos ha pasado va a venir y va a continuar. Y si no tenemos reservas estratégicas, vamos a tener que estar limosneando a distintos países con sobornos, con corrupción, sin tener implementos para luchar contra el coronavirus, ¿no? O sea, sí hay casos exitosos en el mundo que tienen esto y deberíamos estar preparados, deberíamos tener este ministerio de emergencias o reservas estratégicas en caso de, no solamente el tema sanitario, sino también en caso de un ataque militar, una invasión, una crisis climática, ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. El Estado no está preparado para eso. Necesitamos también un establecimiento de un Estado digital. O sea, ya ni hablo de gobierno digital, ¿eh? Hablo de un Estado digital que implique gobierno, empresas, trabajo, sociedad. Vamos a tener que convivir con el mundo virtual y eso va a tener que funcionar porque en caso contrario nos vamos a encontrar con otra pandemia y toda la economía se paraliza, ¿no? Vamos a tener que aumentar, digamos, la conectividad, la infraestructura, la fibra óptica, la inteligencia artificial, ¿no? Que ha sido muy importante para luchar contra el coronavirus en Asia, por ejemplo, ¿no? Todavía no estamos en esos niveles, pero tenemos que comenzar. Y por último, digamos, una mayor reducción de la informalidad social, económica, laboral y un control de la corrupción. Estos son grandes problemas que tenemos. Uno, fortalecimiento del Estado, que se llama Building State, y segundo, lo que se llama el welfare state, ¿no? O sea, un estado de bienestar que dé, digamos, condiciones dignas, digamos, para los ciudadanos, ¿no? En el tema de salud, en el tema de educación, vivienda, infraestructura, que puedan, digamos, sobrellevar, ¿no? A una futura crisis como la que vamos a tener que enfrentar, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que el rol protagónico para la ciencia política es el papel de Estado, ¿no? Refundar la teoría política liberal va a tener que ser cuestionada, va a tener que ser cuestionada también los principios del modelo económico. Y por último, el reforzamiento del sistema democrático, ¿no? Porque nosotros también tenemos este problema que podríamos derivar, digamos, a un gobierno autoritario, sobre todo aprovechado por esta pandemia, ¿no? Hay un famoso libro de esta investigadora canadiense, Naomi Klein, La doctrina del shock, el cual sostiene que el neoliberalismo se aplica en periodos de crisis. Ojo, ya lo escribe por el tema de la famosa, el huracán de Katrina en Nueva Orleans, ¿no? En el cual se aplicaron políticas neoliberales, básicamente. Y este periodo de shock, ¿no? Permite que la población, digamos, acepte estas políticas que van en contra de sus propios intereses. Podría pasar también eso, ¿no? O sea, la pandemia podría ser un pretexto perfecto para una vía autoritaria. Y bueno, en el tema de las relaciones internacionales también, o sea, se nos vienen dos panoramas que la ciencia política tiene que estudiar, ¿no?
o el periodo de aislacionismo y nacionalismo económico, que puede traer grandes problemas, digamos, para un país pequeño como el nuestro que depende de las materias primas, digamos, de la venta de materias primas. O también, digamos, el nuevo panorama de globalización económica, ¿no? Liderada por China, en el cual nosotros también podemos actuar, ¿no? Tenemos que pensar esos dos nuevos escenarios y ese es, digamos, el reto de la ciencia política. ¿Alguna pregunta más? Está bien. Sí, otra pregunta, profesor. Jessie Terzi pregunta, buenos días, profesor Jonathan. ¿Usted cree que esta epidemia fue una estrategia de China? ¿Por qué? Bueno, sobre el origen de la estrategia, digamos, sobre el origen del coronavirus, eh, todavía está muy incierto. O sea, no podemos decir totalmente que no. Esto es, digamos, un contagio zoonótico, ¿no? Pasó de un animal, bueno, a un humano, ¿no? Pero tampoco podemos decir que es producto de un laboratorio, ¿no? O sea, en estos temas, digamos, son más que temas, son temas ya de inteligencia. Es difícil que lo sepamos en este momento. O sea, la verdad o la información va a salir poco a poco. Vamos a tomar mucho tiempo, pero por lo que sospechamos, ¿no? O porque se sospecha de este virus, digamos que sabemos que ya desde 2010 China ya con los Estados Unidos trabajando en conjunto ya estaban detrás del coronavirus, ¿ah? Trabajaban eh, sobre este nuevo coronavirus, ¿ah? Y lo trabajaban juntos. O sea, acá hay mucha información que no se está dando al mundo. Bueno, siempre le culpa a un animal, ¿no? Un chimpancé al humano, ahora un murciélago a un humano, siempre cogen un animal, pues bueno, el animal no se puede defender, no puede hablar, pero ya parece la misma, digamos, el mismo modus operandi, ¿no? No vamos a tener digamos, la ciencia cierta, esa información, creo que va a salir con el tiempo, pero todo lo que todo lo que presume, o lo que, bueno, los Estados Unidos para ellos, según la información que ellos tienen, pues podría haber sido, ¿no? Dicen, tal vez una omisión, una negligencia, ¿no? De laboratorio, podría ser, ¿no? Eso no lo sabemos a ciencia cierta. China ha acusado a los Estados Unidos de que pues fueron ellos los que desinfectaron, ¿no? A través de estas olimpiadas militares que se llevaron en Wuhan en septiembre. Eh, Hay informaciones que no concuerdan, ¿no? Se decía que, por ejemplo, el virus llegó en Italia en febrero, después se encontró en enero y ahora encontrado en diciembre, encontraron una persona en diciembre y otra en Francia en diciembre. O sea, tampoco tenemos a ciencia cierta cuándo inició el virus en Europa. Tampoco tenemos a ciencia cierta quién es el paciente cero en China. No hay todavía. O sea, hay muchos huecos oscuros que no se saben muy bien. Y ahí las grandes potencias están jugando, ¿no? Un rol importante. O sea, hace poco Australia, comandada por los Estados Unidos, quería hacer una investigación sobre el origen y China automáticamente le dijo, ¿no? Mira, si tú quieres investigar, no vas a comercializar conmigo. Te voy a suspender los vinos australianos y tanta cosa, ¿no? O represalias, ¿no? O sea, hay represalias por ambos lados, ¿no? O sea, no vamos a saber esa verdad realmente. Eso va a venir con mucho tiempo, tal vez documentos clasificados, va a tener que pasar mucho tiempo. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es prepararnos, porque ya estamos advertidos por el Mundial de, digamos, de la Salud y otras instituciones que las pandemias de este tipo van a volver y van a continuar. Así que eso nos lleva a pensar todo prácticamente y estar preparados para el futuro. ¿Otra pregunta más? Sí, profesor. Juan Carlos Aiza pregunta, muchos pensadores afirman que esta pandemia es un gran golpe del neoliberalismo. ¿Qué opina usted? Mm. Bueno, en parte sí, en parte no. Creo que las élites económicas ya algunos preveían, o sea, élites, digamos, cuando estudiamos las teorías de las élites, hay una sección que se llaman las élites globales, ¿no? Y hoy ya están formadas por grandes filántropos, tipo Soros, eh, Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Y tantos otros grandes filántropos, entre comillas, ¿no? Que están detrás, ¿no?
estos grandes filántropos, digamos, que pertenecen a la élite económica, digamos, cosmopolita, porque ni siquiera pertenecen más a los Estados Unidos, sino están por todo el mundo, tienen intereses importantes, ¿no? Sobre todo vean nomás el interés inusitado de Bill Gates, ¿no? Por la vacuna, está financiando 8 vacunas por el mundo, aunque eso le conlleve a pérdidas, pero el hombre está detrás de, digamos, esta investigación, ¿no? Las grandes élites económicas, sobre todo en el mundo occidental, han tenido, digamos, esta propensión, digamos, sobre el despoblamiento global. O sea, esto no es nuevo. Están en películas, están en Hollywood, siempre han estado detrás de esta cosa, ¿no? De que hay mucha gente pobre en el mundo que, pues bueno, debería, ¿no? Limitarse, se debería, digamos, controlar a través de planificación, esterilización, todo esto, ¿no? O sea, yo no oculto que existe eso, siempre ha estado en toda la historia de Occidente, sobre todo en Estados Unidos, y podría ser también parte de eso, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, información precisa, pero hay algunos datos que nos dan a conocer, ¿no? Claro que el neoliberalismo como sistema económico puede aprovechar digamos, situación de pandemia, lo está haciendo. Vean cómo se está, digamos, sobrevalorando los precios de los medicamentos. Eh, se está aprovechando la ocasión para imponer, digamos, altos impuestos, ¿no? El Fondo Monetario, por ejemplo, es un agente del neoliberalismo. Trabaja para las 7 grandes potencias industrializadas, ¿no? Que buscan básicamente, digamos, explotar, ¿no? A los países pobres. Y, por ejemplo, el Fondo Monetario está prestando mucho dinero en este momento a cambio de, digamos, privatización de los estados, ¿no? O sea, reducción del Estado, básicamente, ¿no? O sea, el neoliberalismo también actúa, ¿no? Pero las élites neoliberales también están metidas en esto, ¿no? Y podría haber, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, no hay tanta, digamos, no se hacen muchas cosas por pura filantropía, o sea, siempre hay intereses que no conocemos. ¿Alguna pregunta más, Catherine? Sí, profesor, hay un comentario, más que pregunta, es un comentario en el Facebook de Willy Contreras. Dice, la Organización Mundial de la Salud ha sacado un documento que zanja científicamente que el virus pasó de animal a humano. Contrastar la información y dejemos unas ocurrencias, dice, ¿no? Algunas ocurrencias, dice, saludos. Bueno, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, dime quién financia la Organización Mundial de Comercio y te diré quién eres, ¿no? O sea, la Organización Mundial de Comercio ha respondido bastante a los intereses de China y eso ha sido totalmente evidente. O sea, eh, vean solamente, China decía, ¿no? Que no había transmisión entre humanos, y después lo ha repetido mismo la OMC. Taiwán informó a la OMC que, atención, había un virus, ¿no? Eh, nuevo en China que tenía tantas complicaciones, tampoco la OMC actuó. La OMC ha tenido muchos grandes problemas de transparencia y eso también bajo la presión, ¿no? China, porque China, digamos, ha colocado al director de la OMC, ¿no? Por eso que todos los países occidentales ya han dicho ya, o sea, también la pandemia y vamos a entrar en una reforma integral de la salud. Eh, los servicios de inteligencia de Occidente, por ejemplo, los famosos cinco ojos, o sea, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Inglaterra y Australia, según los servicios de inteligencia, ya han informado también que pues, no hay mucha transparencia, ¿no? Hay mucho encubrimiento en el tema del coronavirus. Bueno, ¿para qué se va a prestar Australia, Nueva Zelanda, países que están muy lejanos, ¿no? También, hasta los alemanes también han sacado hace poco, el Servicio de Inteligencia Alemán también ha dicho, ha encontrado lo mismo, de que hay cosas que no concuerdan, ¿no? O sea, sobre el tema de la actuación de la OMC y de China, ¿no? Y que según ellos han interceptado comunicaciones en el cual no querían hacer saber, digamos, sobre la gravedad, ¿no? O sea, hay puntos negros en la gestión que ha hecho la OMC y China, digamos, corroborado por los servicios de inteligencia de Occidente, ¿no? Como les digo, no vamos a saber la información clara,
La OMS ha dicho mil cosas, ¿ah? La OMS decía que, bueno, no se deberían hacer autopsias a los enfermos del coronavirus, y Italia fue el primer país que hizo más de 70 autopsias y pudimos saber más detalles del coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, la OMS, digamos, no ha tenido la última palabra en esto, o sea, ha sido muy limitado, ha sido poco transparente, han habido cosas que no se han comunicado, que se podrían haber salvado miles de vidas, o sea, también tienen una agenda propia, ¿no? Como les digo, eso vamos a saber con el tiempo, pero ya los primeros indicios te dicen que aquí no está toda la información completa, ¿no? Bueno, también se han silenciado voces, ¿sabes? De que hablan sobre el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Ese famoso el premio Nobel de la medicina, ¿no? Este francés que ha dicho que, pues sí, el coronavirus parece que tiene genomas o insertos de otras enfermedades también, ¿no? Que también se ha silenciado por ahí, pero no lo vamos a saber a ciencia cierta hasta que todavía la información salga. Todavía estamos en un proceso de shock. Esta información puede terminar en 20, 30, 40, 50 años en desclasificarse todo lo que se sabe, pero mientras tanto tenemos que actuar de forma práctica, ¿no? O sea, tenemos que defendernos y luchar contra este coronavirus, contra las futuras pandemias que van a volver. Y podemos pensar sobre el origen, muchas teorías, pero no lo vamos a saber a ciencia cierta. Esa es la verdad, sobre todo en estos temas de guerra, digamos, entre hegemonías mundiales, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar al fondo de esa información, pero sí podemos tener sospechas, eso sí, ¿no? Indicios que nos digan a dónde va la situación. O sea, no hay una cuestión bien clara. O sea, los chinos decían que no, son los Estados Unidos que lo han traído con estas Olimpiadas militares, los americanos que sale de un laboratorio, sea por omisión o negligencia, pero, o sea, no vamos a saber la verdad a ciencia cierta. Esa es la verdad. Pero tenemos que buscar cosas prácticas, solucionar un futuro brote de pandemia que vamos a tener. ¿Alguna pregunta más, Catherine? Sí, sí, profesor. Luis Castilla, mediante el Facebook, pregunta y también al mismo tiempo comenta, dice, las oligarquías continúan, pone entre comillas, dirigiendo las políticas económicas que vemos en el país. Pregunta, ¿qué haría pensar que será diferente durante una crisis como esta? Cierra pregunta. El estado de bienestar a alcanzar se aleja del panorama social cada vez más cuando no existe un interés político de modificar prácticas tradicionales preexistentes. Claro. Bueno, la ciencia política, como la universidad, ¿no? Decía mi gran profesor, un gran filósofo italiano, se llama Massimo Cacciari, decía, ¿no? La universidad puede plantear las cosas más perfectas de la sociedad, pero ahí afuera las cosas no van a funcionar. Y es verdad, o sea, la ciencia política pone un deber ser. O sea, acá estoy poniendo un deber ser, ¿qué es lo que debería hacer el Estado peruano para actuar? Ahora nos vamos al mundo real, ¿no? De la real política, digamos, del mundo político peruano, ¿no? En el cual está, pues sí, sometida, digamos, a estos dueños del país, ¿no? Como le llama Durán, ¿no? Los dueños del país. Sí, estas oligarquías financieras, comerciales, porque hay grandes grupos importantes, ¿no? Se mencionado ya, ustedes saben muy bien quiénes son los dueños del Perú. No van a dejar, evidentemente, pero esto va a tener que salir, digamos, del pueblo, va a tener que salir de la conciencia crítica de los peruanos, que se tienen que dar cuenta que frente a una pandemia, o sea, ¿quién se va a salvar con 40.000 soles yendo a una clínica privada? O sea, ¿quién lo va a poder hacer? Van a tener que pensar los peruanos de que este sistema económico, político, social no puede continuar y que si no estamos preparados, esto va a continuar desgraciadamente. Pero yo todavía tengo esperanza, esperanza de que pueda haber un cambio, ¿no? Ya el Congreso, digamos, con estas medidas populistas o el Ejecutivo, digamos, como que están poniendo algunos quiebres, ¿no? O sea, era imposible antes de la pandemia cuestionar el poder de las AFPs. Se está haciendo, ¿no? Como importante medida de, digamos, de subsidio monetario, que era imposible, pues, a pensar en otros tiempos. Hemos tenido también otros grandes problemas y nunca hubo esto, ¿no? Eso va a pasar por la conciencia crítica de la ciudadanía peruana. Yo dudo mucho de las élites políticas, porque bueno, las élites políticas peruanas no están preparadas para esto. O sea, no hay aquí
un grado mínimo de instrucción, digamos, para la política, ¿no? Como otros países que tienen, ¿no? Grandes centros de formación política administrativa del Estado, ¿no? O sea, no hay eso aquí. La ciencia política de aquí tiene, no pasa de 20 años y recién estamos comenzando a discutir esos temas, ¿no? O sea, la gran, digamos, el gran oficio de un Estado es la política, y la política ha sido siempre tomada, conducida por, digamos, otros especialistas, ¿no? Médicos, ingenieros, agrónomos, militares, economistas, pero la cosa política, no. O sea, no ha tenido una preparación profesional y lo que estamos haciendo es, digamos, aportar desde la ciencia, desde de la ciencia política, digamos, reflexiones teóricas, reflexiones prácticas también que pueden ayudar al Perú a salir de esto. Eh, las élites siempre han existido, ¿no? Aquí estas élites, digamos, élites occidentalizadas sobre todo, ¿no? Que han vivido detrás, a espaldas del Perú, ¿no? O sea, vean nomás, el Estado peruano solamente llega a la capital y más allá es mínimo. Y ya no hablemos ya de la selva o de los Andes, ¿no? O sea, es un Estado que no funciona, ¿no? Es un Estado casi fallido, diríamos, porque hay zonas inclusive en el cual no está controlado, ¿no? O sea, hay grupos de otras actividades ilícitas, ¿no? Controlan territorios. Eso solamente va a venir, digamos, del rol crítico de la ciudadanía, que va a tener que aprender tarde o temprano. O sea, vean cómo Chile tiene que aprender en 40 años los graves problemas que ha creado el neoliberalismo. Igualmente va a pasar en el Perú. Esa masa crítica se alcanza. Bolivia lo hizo, solo que ahora retrocedió, ¿no? Pero llegó, digamos, a un punto crítico con Evo Morales y hicieron grandes cambios. Yo creo que todavía estamos a tiempo y creo que la ciencia política puede hacer grandes investigaciones, contribuciones a despertar el sentido crítico de la ciudadanía peruana. ¿Alguna pregunta más, Catherine? Bien, profesor, ya para ir cerrando la conferencia, Willy Contreras del Facebook pide si podría dar en este caso la fuente en función a la cual ha ido preparando su conferencia. Bueno, las fuentes son varias, ¿no? Algunos artículos, en inglés, en español, le puedo dar unos libros ahí, para que puedan tener idea, ¿no? O sea, y más que todo es, digamos, sentido crítico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que funciona en el Estado? ¿Qué es lo que no funciona en el Estado? ¿Qué es lo que funciona en la teoría? ¿Qué es lo que no funciona en la teoría? Uno va creando, ¿no? O sea, los politólogos somos los que vamos a crear la futura, digamos, ciencia política peruana, y pasa eso también por una, digamos, autonomía del conocimiento, ¿no? Eh, muchas veces la ciencia política ha sido, pues, y sigue siendo dominada por el norte global, ¿no? Eh, solamente pensamos que leyendo los manuales del norte, podemos aprender, ¿no? Pero acá en la realidad peruana hay mucho para aprender, hay mucho para teorizar, es más, hay conceptos nuevos que estamos creando, teorías nuevas que estamos creando, y eso, pues, es producto, digamos, de la reflexión teórica que tenemos aquí, ¿no? Eh, bueno, yo voy a estar compartiendo también algunos datos, ¿no? De donde todo he sacado y ustedes pueden también tener. ¿Alguna Bueno, pregunta más, Catherine? sí, bien, profesor, ya damos por finalizado su conferencia. Le agradecemos muchísimo desde la organización del ciclo de conferencias El Mundo Post-COVID, Perspectivas Plurales desde el Sur. Bien, ha sido la conferencia del magíster Jonathan Riveros, que se ha denominado La influencia del COVID-19 en la política mundial, lecciones para la ciencia política en el siglo XXI. Y al mismo tiempo aprovechamos para invitarles que el día miércoles, este miércoles a las 6 de la tarde tendremos la conferencia del profesor Martín Navarro, él es profesor de la Universidad Mayor de San Marcos, que nos va a hablar sobre la ciencia política de la liberación. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias a usted, profesor Jonathan. Hasta el día miércoles. Bueno, hasta el día miércoles, jóvenes. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego.